Te voy a hablar de las personas bonsai, no personas que hay que cuidar, que hay que mimar y demás. No, me estoy refiriendo al crecimiento. Un bonsai está limitado en cuanto a crecimiento y así vive la inmensa mayoría de personas. Personas que tienen un potencial mucho más grande para crecer a nivel personal y a nivel profesional, y algo que veo a diario, y no lo hacen. Se conforman con estar en una maceta pequeñita, con un contexto pequeñito, y bien sea a nivel de dinero, a nivel de relaciones, a nivel de pareja, a nivel profesional, limitan su crecimiento. Toda esa esencia y toda esa naturaleza que tiene y todo ese potencial lo dejan aparcado durante la inmensa mayoría el resto de sus vidas, durante toda su vida. Y eso es algo que veo y es tremendo. Mira, vivir una vida en la que te traicionas, como esas personas bonsai, desgasta. ¿Por qué? Porque vas contra tu propia naturaleza. Todo eso que quieres hacer, que sueñas, que sientes, lo dejas aparcado y al final estás haciendo otras cosas que no van contigo y vives en una traición continua. ¿Qué provoca eso? Desgaste. Desgaste energético. Para cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, necesitas energía para hablar, para cocinar, para limpiar, para vender, para comunicar, para hacer el amor, para hacer deporte. Todo lo que tú hagas en la vida necesitas energía y hay que cuidarla y hay que conservarla. Y lo primero que haces cuando te traicionas, cuando estás haciendo la vida que quieren que vivan los demás, pero no la vida que tú quieres vivir, la que va con respecto a tu esencia, a tu naturaleza, cuando tú no caminas tu propio camino, cuando tú no diseñas tu vida, te desgastas. Porque hay una fricción continua entre lo que tú quieres, tú sientes y lo que tú haces. Y cuando una persona vive esa vida que no le representa, que no va consigo, que no va con su naturaleza, que no va con su esencia, como he dicho, se agota. Se agota y empieza a tener un negocio que no prospera, no hay abundancia, no solamente en lo económico, el dinero al final y la abundancia es una consecuencia de cómo tú diseñas tu vida y de si te traiciona o no te traiciona. Es muy difícil que yo me dedique a algo en lo que no creo. Es muy difícil vender algo con lo que yo no conecto. Es muy difícil vender un servicio con el que yo no siento, que realmente estoy ayudando, por ejemplo, como yo hago, ayudar a las personas. Y la gente lo que hace es vivir esa vida que no la corresponde, que están viendo en una revista, en un libro, en un retiro, a través de un influencer, pero al final no es su propia vida. Y eso desgasta mucho. Y cuando desgastas, empiezan a vivir una vida que, perdonadme, pero es una auténtica mierda. Porque no es su vida, es la de otros. ¿Y sabéis lo que hacen? Jugar al azar. ¿A qué me refiero con jugar al azar? A leer un libro, a hacer un retiro, a hacer un curso. Ahora estudio marketing, ahora estudio ventas. Porque creen que lo que le va a funcionar a ellos, te va a funcionar a ti. Y no, eso le funciona a ellos, pero a ti no. A ti te corresponde diseñar tu propia vida. A ti te corresponde hacer tu propio camino. Tener certeza en cada paso que das. Pero no dejes nunca ni tu negocio, ni tu vida al azar. Por eso hay muchas personas que empiezan 1000 terapias, 1000 caminos a través de su negocio y abandonan. ¿Por qué? Porque va contra su naturaleza, porque va contra su esencia. Y ese desgaste no lo puede hacer que perdure en el tiempo. La mayoría de la gente deja su vida y su negocio al azar. Te voy a contar una historia personal y de cómo llegué a donde he llegado hoy y hago lo que hago. Mira, yo durante 17 años trabajé en banca con puesto directivo desde muy jovencillo y al principio era feliz, me pagaban muy bien, bastante bien, tenía reconocimiento y yo me sentía pleno y feliz porque cuando yo daba una hipoteca proyectaba una ayuda hacia los demás que yo me lo creía, es decir, y además lo que yo sentía, oye, yo le di esta hipoteca y esa persona puede formar una familia, va a tener su hogar, y además cuando llevaba un préstamo a un negocio, a una pizzería, y era para comprar un horno, pues yo proyectaba pues, un crecimiento, un trabajo más fácil, prosperidad para esa persona. Entonces yo era feliz ahí, porque yo decidía. Cuando uno decide desde la libertad y desde lo que te llena, eres feliz. Decía que no a muchas operaciones porque no las veía. Decir que sí contra lo que no veo, que después puede provocar una ruina, iba contra mi esencia y mi naturaleza. Bien, pues hubo un momento que cambió la banca y yo ya no decidía, ya no había libertad, ya no había ayuda. Yo tengo una energía
que descubrí con el tiempo, dominante, que tiene que ver con el fuego, ¿no? Se llama simbólicamente energía fuego. Tiene que ver con la conexión emocional, tiene que ver con la ayuda, con el propósito, con la motivación. Por eso me dedico a lo que me dedico, a ayudar a la persona en su vida y en sus negocios. Bien, pues eso lo perdí. Y cuando lo perdí, me desconecté conmigo. Y cuando me desconecté conmigo, caí enfermo. A nivel emocional y a nivel físico después. Dolores tremendos. Por eso siempre digo que estos conocimientos milenarios que aprendí me salvaron de la morfina. El no poder ayudar, el decidir un comité que no había visto el cliente, el ser un mero transmisor de aprobación o de negaciones, el tener que vender algo que al final no lo vendía porque yo no lo sentía y sentía que engañaba al cliente y le estaba jodiendo la vida a un cliente, yo eso no lo quería. Entonces yo ahí desconecté. Desconecté de mi propia esencia, de mi propia naturaleza. Por eso caí enfermo. Eso me generó mucha tensión muscular, problemas de espalda muy potentes y la única solución después de decenas de traumatólogos, reumatólogos, de sesiones de fisioterapia, de pastillas, de inyecciones, de todo, era la morfina. Y con 30 años ya me querían poner morfina. Entonces ahí en ese periodo de la banca descubrí cuál era mi esencia y mi naturaleza de casualidad, porque fui a un maestro de medicina tradicional china y ahí conecté con el taoísmo y ahí empecé a ver cómo era mi naturaleza y que no me podía traicionar. Que luego aconsejo que nunca os traicioné. Después con los años dejé la banca, pero ya era otro Luis y lo dejé por ese crecimiento, lógicamente. Yo ya no vibraba, lógicamente, pero llegué a la medicina tradicional china y al taoísmo a través de una experiencia personal. Por eso digo que todos estos conocimientos me salvaron de la morfina. Y ahora te voy a contar otra historia. Y tiene que ver con una clínica. Una vez que yo dejé la banca, después de los 17 años, monté una clínica con doctoras chinas y un centro de formación. Que yo era un transatlántico de 400 metros, aulas de formación, consulta, tratamiento, aquello era enorme. Y por una circunstancia, no voy a contar ahora en el vídeo, había que tomar una decisión. Era o traspaso o ruina. Esto como Halloween, ¿no? Truco, trato, ¿no? O susto, muerte. Bien, esto era o traspaso o ruina. Eran muchos miles de euros. Echa cálculo, 400 metros, un espacio nuevo, una clínica y un centro de formación. Imaginad cuánto dinero puede ver ahí. Bien, pues ¿qué hice? Pues afortunadamente todos esos conocimientos que había adquirido durante años ya de estudio y de práctica, lo apliqué junto con mi socio. Mi socio se dedicó a hacer lo que sabe hacer, ser fiel a su esencia, a su naturaleza, y yo me dediqué a hacer lo que se me da bien y a no traicionarme a la hora de promocionar el traspaso, a la hora de venderlo y demás. Hicimos lo que cada uno se le daba bien, nada más. ¿Qué pasó? Que en 43 días estaba traspasado y estaba el dinero en nuestro bolsillo. Cualquiera que sabe un poquito de traspaso de negocio sabe que de 6 meses no baja y que eso fue un milagro, o un medio milagro. Pero no solamente eso, hubo listas de espera. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue lo que se me da bien. Como mostré la clínica, las opciones que había, la forma que yo conectaba con la persona. Y mi socio, que es muy detallista y tiene una mente privilegiada para detalle, para contrato, para fijarse en cosas que yo no soy capaz de fijarme, él sí lo hace, lo cerró de forma excelente, perdón. Y ahí nos hablamos de la ruina. Por eso siempre digo que esta técnica milenaria que aprendí hace bastante tiempo me salvaron de la morfina y de la ruina. Y lo que quiero que te quedes con todo esto es que no te traiciones en la vida. Tu camino de prosperidad, de abundancia, de tener mejores relaciones posibles, de tener la mejor salud, pasa por no traicionarte, que es lo que hace la inmensa mayoría de las personas. Traicionarse y después buscar soluciones al azar, viendo lo que le funciona a uno y lo que le funciona a otro, pero nunca se miran dentro para solucionar cuando la solución está internamente. Mira, desde el 2020 que traspasé la clínica, tengo negocio online y me dedico a ayudar a personas a nivel personal y a nivel profesional, porque es algo que yo no puedo separar. No es decir, de nada vale enseñarle a alguien estrategias, ventas, marketing y demás cuando el tema personal no se soluciona. Porque una persona mejora, es como las sociedades, ¿no? Como las culturas, evolucionan todos los aspectos. Pues una persona exactamente igual. Cuando mejora lo personal, mejora lo profesional.
Sin embargo, la gente, cuando llega a mí, a lo mejor para un negocio, estudia marketing, estudia venta, pero se han olvidado de ellos. Incluso empieza a utilizar estrategias que no tienen que ver con ellos, porque no todo el mundo puede desarrollar un negocio de la misma forma, igual que no todo el mundo tiene que hacer ejercicio, deporte de la misma forma, igual que no todo el mundo tiene que comer lo mismo para solucionar los problemas. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su propia esencia y su propia naturaleza. Y el gran desgaste siempre viene de traicionarse, de mirar fuera las posibles soluciones y no mirarse dentro. Te voy a decir los 3 pasos que yo utilizo para ayudar a las personas y que puedes hacerlo tú en tu día a día, con tu salud, con tu negocio, con tu pareja, con tus relaciones, con el dinero y demás. Son 3 pasos muy sencillos. Primero, conocerte y aceptarte. Ese es el primer paso. El segundo, eliminar. Sí o sí hay que eliminar ideas, creencias, hábitos. No todo lo que estás haciendo va contigo y si no va contigo lo tienes que eliminar. A veces tienes que eliminar relaciones, amigos, o tienes que establecer un periodo en el que os veáis menos, o no hablar de temas que te queman y te desgastan y que te lleva a una fricción. A veces simplemente hay que dejar personas por el camino. A veces tienes que dejar ideologías, tienes que dejar pensamientos, creencias. Pero eliminar, tienes que eliminar. Porque todo eso que elimines va a hacer que incremente tu energía. Y si tienes la energía alta, todo lo que hagas en la vida lo vas a hacer mejor. Y va a ser todo mucho más pleno. Pero si no tienes energía, vas a tener una vida sin abundancia, sin prosperidad, sin plenitud. Y lo último, el tercer paso, una vez que te conoces, sabes lo que va contigo, porque cada persona nos relacionamos con el mundo de una forma distinta. Una vez que has eliminado todo eso que te está desgastando, diseñas tu propia vida. En todos los ámbitos. En el personal, a nivel de salud, a nivel de deporte. No, el deporte vale lo mismo para todo el mundo. A nivel de negocios. Tienes que adaptar y ser egoísta y montar el negocio que tú quieres. No el que te han dicho que tienes que montar, no el que le funcionó a otro. Todos los negocios funcionan, todo, absolutamente todo. Pero lo más sencillo es adaptarlo a ti. Porque vas a tener que la certeza que se necesita para tener esa seguridad, esa confianza, es hacer lo que va contigo. Si tú no conexionas contigo, si no hay conexión interna, no va a haber una conexión externa. Yo ayudo a las personas porque se me da bien. Otras cosas se me dan fatal. No me pongas a corregir un texto. Da igual la falta de ortografía que tenga. De 10 te voy a ver 3, porque mi energía no va por ahí. Mi energía está en ayudar, en conectar emocionalmente. Por eso ayudo. Tengo la habilidad de estructurar, de dar claridad y acompañar en ese camino. Si no lo hiciera, si no conectara conmigo, si no me sintiera bien y viera que no se me da bien, pues no lo haría, haría otras cosas. A lo mejor me dedico a archivar, o a resumir, o a buscar falta de ortografía, o a vender, no lo sé. Pero como no soy buen vendedor y no va conmigo, pues no vendo, no soy comercial. Ojalá, porque podría ganar muchísimo más dinero si fuera un buen comercial. Entonces, acéptate, elimina lo que no va contigo y diseña de forma egoísta tu propia vida. ¿Qué pasa cuando tú te conoces? Cuando tú te aceptas, cuando tú eliminas cosas de la vida que no van contigo, cuando tú marcas tu propio camino para transitar. Que se produce una transformación interna muy potente, empiezas a sentir seguridad, confianza y la certeza que el camino que tú has establecido, que tú estás siguiendo es el tuyo, no el de otro. Porque es muy difícil ir por la vida en tu camino creyendo que el camino correcto es el de otro. Eso es muy difícil, eso desgasta. Por eso la gente que se conoce, que elimina y que diseña su propia vida, empieza a sentir el poder, la certeza de cada paso que da. Este es mi camino. Y eso al final se transmite. Y si tienes un negocio, por ejemplo, pues un negocio al final no es más que una transacción entre personas, pero tiene que haber conexión entre personas. Entonces, si yo conecto conmigo, conectaré con la persona. Si no conecto conmigo, no puedo conectar con la persona. Puedo intentarlo de 1000 formas, pero me voy a desgastar. Me va a costar llegar al fin de mes. No voy a sentir la abundancia. Porque la abundancia, más allá del dinero, es una consecuencia, es un estado interno en el que te empiezan a sobrar cosas. Ya no necesitas más, ya sabes incluso lo que tienes que eliminar. Y cuando tú eliminas,
ya sabes, y siente la abundancia. Entonces, cuando la gente que empieza a trabajar conmigo y se transforma desde ese conocimiento interno, cómo su mapa energético, cómo se relaciona con la vida, cuando elimina, es un acto de poder, eliminar conversaciones, eliminar relaciones, eliminar hábitos, eliminar creencias, es un acto de poder. La gente hace todo lo contrario, acumula conocimiento, acumula relaciones, acumula eventos, actos sociales, y se cansa y se quema. Y el poder está en decir no, en saber eliminar, en saber que tu camino lo diseñas tú. Y por último, ¿quieres hablar conmigo? Podemos hablar. Mira, si quieres trabajar conmigo porque tú quieres cambiar tu vida personal y profesional, pongo 3 requisitos. Uno es la claridad, otro el compromiso y otra es la urgencia. ¿A qué me refiero? La claridad es saber lo que quieres. Si quieres mejorar tu negocio, tu vida personal, tus relaciones, tu salud, sea lo que sea, tienes que tenerlo claro. No te preocupes, con una sesión de orientación lo vemos. Es normal que mucha gente no sabe lo que quiere. Bueno, para eso estoy yo. 2, ahí sí tienes que tenerlo claro la gente, que es el compromiso. Mira, afortunadamente me va bien y yo exijo compromiso. Yo no quiero una sesión. A mí eso no me importa. No lo quiero. Es decir, porque una sesión no sirve para nada. La transformación de una persona requiere años. Yo trabajo con personas desde hace años, la inmensa mayoría conmigo, porque van creciendo poco a poco. Y lo que hoy es un problema y queda resuelto, mañana es otro problema. No creáis que una persona millonaria no tiene problemas, claro, pero son otros a los tuyos. Y hay que resolver otras cosas. Ya está. Entonces, conforme una persona va creciendo en lo personal y en lo profesional, se va enfrentando a nuevos retos. Ya está. Y ahí estoy yo. Entonces, yo quiero un crecimiento. No digo que te tire años conmigo. No, tengo compromiso de estar. No. Pero probar un tiempo conmigo, sí. Y 3, urgencia. ¿Lo quieres hoy o lo quiero dentro de 2 años? Si lo quiero dentro de 6 meses, 1 año o 2 años, ¿para qué vamos a hablar? No tiene sentido. Ningún sentido. Así que nada, yo tengo una sesión gratuita de orientación, podemos hablar, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, lo que haga falta, y vemos en qué situación estás, qué es lo que quieres, y vemos si yo te puedo ayudar. Y si tú y yo conectamos, si no conectamos, de nada sirve. Tú me tienes que elegir a mí y yo te tengo que elegir a ti. La mejor forma en la que podemos transitar. Repito, tengo la suerte de que la gente trabaja conmigo hace bastante años y bueno, y es lo que quiero. Transformar realmente la vida, ayudar, mi energía la honro y me siento bien cuando ayudo. Yo me siento bien cuando la gente consigue cosas y entonces eso no lo voy a cambiar. Y para eso a veces se necesita un tiempo de trabajo. Bueno, hasta aquí el vídeo y nos vemos en otro. Chao.